El gobierno de José Mujica, quizás como muchos gobiernos, tuvo sus aciertos y tuvo sus errores. Hubo logros que se volvieron políticas de Estado y hubo problemas que se cuestionan hasta hoy mismo. Por ejemplo, el manejo de algunas empresas públicas. En los próximos minutos vamos a poner el foco en una concreción de aquel periodo que resultó muy importante. La fundación de la UTEC, una nueva universidad pública especializada en tecnología y desplegada en el interior del país, que respondía a una vieja inquietud de Mujica y que terminó siendo apoyada por todos los partidos políticos. La UTEC se concibió como un ente autónomo, integrado al Sistema Nacional de Educación Pública y al Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, con sede central fuera de Montevideo y una impronta fuerte en ciencia y tecnología. Su objetivo: descentralizar la educación terciaria y universitaria, acercando la formación de calidad a los jóvenes de aquellas zonas del territorio que históricamente han tenido menor acceso a la educación superior. La ley de creación de esta nueva institución se aprobó por unanimidad en el Parlamento en diciembre de 2012. 11 meses después, cuando se inauguró el primer instituto técnico de la UTEC, concretamente en Fraiventos, en el barrio histórico del ex frigorífico Anglo, el presidente Mujica se mostraba exultante ante ese avance. El Uruguay ha vivido muy de espalda a su propio patio trasero. Son décadas y décadas y décadas de pasarle la espumadera al interior. Porque el nene y la nena tenían que ir a estudiar a Montevideo. Los que podían, de las familias que tenían recursos, difícilmente volvían. Y en todo caso volvían para unas vacaciones, porque empezaban a generar raíces en otro lado. Y este no es un problema de bondad o de maldad, es una evolución sociológica. Le fuimos sacando permanentemente la inteligencia del interior. Tenemos que transformarlo en los próximos 25 años en los alemanes de América del Sur. O no seremos. Y esto hay que entenderlo, es causa nacional. Pero esto significa darle gran valor a la ciencia y a la tecnología y a la aplicación práctica del conocimiento para multiplicar la riqueza. Significa un brutal cambio que cuesta mucho. Vean la batalla de iniciar esta universidad en este rincón, en la mitad del país, como parte de una lucha mucho más gigantesca. Rodolfo Silveira, doctor en medicina y doctor en ciencias, desempeñó un papel fundamental en el primer consejo directivo central de la UTEC. Por eso vamos a conversar con él para conocer cómo fue aquella génesis y para repasar resultados que esta institución acumula hoy, 12 años después. Rodolfo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto realmente estar acá con ustedes. Rodolfo, yo explicaba recién a grandes rasgos cuál era la idea de la creación de la UTEC. ¿Usted quiere agregar algo más? No, a ver, yo creo que un poco lo que decía Pepe ahí cuando inaugurábamos en aquel momento Fraiventos, es un desafío que sigue vigente. Por suerte, este tipo de cosas son proyectos que siempre están inacabados y fundamentalmente en un mundo que sigue creciendo, agregando tecnología, agregando complejidad, agregando ambigüedad en el futuro del trabajo, en el futuro del desarrollo. Así que bueno, contento de haber sido parte de este proceso, contento de seguir trabajando en UTEC todavía, ya me estoy yendo, pero bueno, he acompañado todo esto y creo que realmente hay logros que en el interior se ven y la gente los reconoce. Ahora, la idea original de Mujica, o una idea que Mujica manejaba con mucha insistencia, iba por otro lado, era ampliar la UTU, la Universidad del Trabajo del Uruguay. Él quiso dotar de una mayor autonomía
a la UTU y además quería que se desarrollara sobre todo en el interior. Tenía una serie de planteos que iban en esa dirección. ¿Qué pasó? ¿Cómo jugó una cosa? ¿Cómo jugó la otra? Y bueno, ahí un poco es la realidad política de ese momento. La idea era así, realmente la idea original de Mujica era que la UTU se transformara en una universidad igual a la UDELAR, digamos, en lo que tiene que ver con su carácter jurídico y legal. Eso no se logró a nivel parlamentario, se discutió un par de años, no había forma de sacarla, y ahí es que se decide crear una nueva universidad pública desde cero, digamos, como un ente autónomo en la enseñanza, y con el enfoque, claro, con dos características, ¿no? Una universidad tecnológica y muy enfocada a las carreras que tienen que ver con la tecnología y todos esos aspectos, y además con foco en el interior del país, que era un poco la gran preocupación de Mujica y que sigue siendo hoy una realidad, ¿no? Tenemos una inequidad en la distribución del conocimiento y de la oferta educativa entre lo que es el interior y lo que es Montevideo. Y eso se refleja cuando ustedes lo miran, por ejemplo, lo podemos ver en los profesionales que tenemos radicados en el interior. Uruguay tiene pocos profesionales en un mundo donde decimos que el conocimiento es valor, el conocimiento es lo que hace que a la larga haya países que crezcan, que se desarrollen. Nosotros tenemos menos del 20% de la población económicamente activa con formación universitaria, los países centrales tienen más o menos el 50%, pero cuando vamos al interior, y esto no es menor, hay lugares, Durazno, por ejemplo, 4% de la población económicamente activa con educación terciaria completa. Es preocupante, está cambiando lentamente ese mapa, pero lleva años de trabajo, ¿verdad? Anoto al pasar que la creación de la UTEC implicó que apareciera en nuestro país una segunda universidad pública después de 150 años, ¿no? Sí. Fueron 150 años de una única universidad pública y el gran desafío ahí era no pisarse con la UDELAR, ¿verdad? Con la Universidad de la República. Era tratar de ver en qué áreas podíamos ser complementarios, en qué territorios podíamos ser complementarios y en el tipo de carreras. Hubo roces con la Universidad de la República, ¿no? Y bueno, siempre los hay. Es imposible cuando uno empieza a hacer algo o cuando aparece una estructura en un sistema que tiene muchos años. A ver, hubo roces, pero también hubo una enorme comprensión, principalmente por los actores políticos, y el primer convenio que firmó la UTEC fue con la Universidad de la República, porque a veces se ve el ruido, pero no se ve también lo otro que no es noticia, muchas veces que va por abajo, que es que bueno, en realidad con la universidad firmamos, con UTU trabajamos juntos desde el principio, y hoy varios de los tecnólogos que estaban en la órbita UTU-UDELAR están bajo la gestión de la UTEC. Y seguimos trabajando en conjunto, UDELAR, UTEC y UTU. Creo que eso también es valioso y que muchas veces la gente no lo sabe. Yo recién decía que la primera filial de UTEC en el interior del país se inauguró en Fray Bentos en el mes de noviembre del 2013, ¿no? Eso fue 11 meses después de la aprobación de la ley. Suena una locura, ¿no? Muy pronto, muy rápido. O sea, se aprobó la ley, se creó la UTEC a fines del año 2012 y casi de inmediato se empezó la actividad. A ver, ¿cómo fue ese proceso? Lo que pasa es que ahí, cuando nos sentamos la primera vez, porque eso fue a principio, la ley se votó creo que el 28 de diciembre del 2012, y Mujica nos llamó a los que en aquel momento integramos el primer consejo, que era Pablo Chilibroste, María Antonia Gromponi y yo, yo que sé, no me acuerdo, el 31 de diciembre, era como de locos, ¿no? Y nos reunimos los primeros días de enero y empezamos a laburar, y había 4 años como para planificar la universidad. Y ahí pensamos, discutimos un poco, estaba, me acuerdo, Ricardo Ehrlich también, estaba Neto en esa reunión, que fue una reunión informal absolutamente, era una hoja en blanco la UTEC, no había
más que lo que decía la ley, que era un marco muy general. Y dijimos, bueno, no, esto no podemos esperar 4 años. En un mundo que crece a la velocidad que crece, esto no da. Y ahí empezamos a movernos, no teníamos presupuesto, ¿no? No teníamos un peso. Y rápidamente pedimos ayuda al BID en aquel momento, que había unos fondos no reembolsables, donaciones BID. Empezamos a trabajar con esos fondos, contratamos 3 o 4 personas y asistencia técnica. Y empezamos a traer gente que había hecho o pasado por experiencias similares en todas partes del mundo, desde Canadá, Corea, Estados Unidos y la región. Y rápidamente salimos a buscar qué demanda había en el interior, porque también Uruguay es un país muy macrocefálico, no se podía hacer desde Montevideo. Salimos a hablar en decenas de lugares en el interior. Llegamos a tener 20 y tantas comisiones PROUTEC. Eso era gracioso, porque había más comisiones PROUTEC que departamentos, ¿no? 20 comisiones. Claro, todo el mundo quería tener una UTEC en su pueblo. Y es muy lícito, y estaría fantástico, pero bueno, era como imposible. Y eso llevaba a toda una negociación, el hablar con los intendentes, con la sociedad civil, con las empresas que estaban, porque también la UTEC desde el principio se pensó como un lugar en el cual la universidad fuera creada desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Que fuera la comunidad la que se involucrara en el diseño y la oferta que la universidad tenía, no solo en formación, sino también en innovación, en la solución de problemáticas, en generar preguntas superadoras de situaciones. Creo que todo eso es lo que, en definitiva, terminó plasmando. Se consiguió una plata de UPM en aquel momento, que también hizo un ruido, porque entonces, ¿qué quiere UPM? Si pide plata para esto, para aquello. No sé, todas esas cosas que surgen siempre, suspicacias, con respecto a por qué Río Negro, por qué Fraivento. Y bueno, porque hicimos un estudio de demanda, un relevamiento pueblo por pueblo en el interior, muy profesionalmente hecho, con agentes externos a nosotros incluso. Seguimos haciendo hoy en día estudios de demanda permanente y de otras cosas, ¿no? De realidades sociales, económicas, productivas, laborales, empleo, niveles de pobreza, niveles educativos. Y bueno, esa es la vida de la UTEC. La vida de la UTEC es terriblemente dinámica. El entusiasmo que la gente le pone en el interior es realmente envidiable, y digo, yo no lo voy a decir yo que estoy en la UTEC, digo, es muy lindo escuchar a la gente o pensar que hay hoy, habiendo empezado con 44 estudiantes, tener arriba, cercano a los 4.000 estudiantes regulares y más de 1.300 graduados, de las cuales el 80% trabaja en lo que se formó y la inmensa mayoría de ellos están radicados en el interior. Eso no es menor para un país como Uruguay, y creo que vale la pena, en eso que decía quizá Mujica, cuando decía que la gente se venía para Montevideo y después se queda en Montevideo porque la vida misma hace que te quedes en Montevideo cuando venís con 18 años. Entonces me parece que por ahí es donde la UTEC está demostrando resultados más que interesantes, pero más que nada el reconocimiento de la comunidad y de la sociedad en cada una de las 13 sedes en las cuales hoy estamos, en 11 departamentos. Sí, aquel primer instituto técnico de la UTEC, ese que se inauguró tan rápido, ese que en noviembre de 2013 ya estaba operativo, tuvo 2 características que a mí me llamaron la atención. La primera, el diseño y el equipamiento, ¿no? Era una infraestructura universitaria de primer mundo, en todo sentido, ¿no? Visualmente ya llamaba la atención. Segundo, el lugar elegido, ¿no? Simbólicamente era importante instalar allí una filial de la UTEC, en el viejo predio del tan legendario frigorífico Anglo, que además es patrimonio de la humanidad, etcétera. Fue una combinación muy potente aquella. Y bueno, eso es un poco la filosofía que hay detrás de la UTEC, que no mucha gente sabe, que lo hemos discutido con montones de gente en distintos lados, a nivel del sector político, con los intendentes, con las juntas locales. ¿Qué lugares son en los cuales la UTEC vale la pena que se instale? Porque también es simbólico, ¿no? Digo, nosotros pasamos, en el Anglo fue la fábrica de alimentos del mundo,
hoy decimos, donde exportamos alimentos y estamos exportando conocimiento. En Durazno, que es otro lugar con las mismas características, porque yo creo que en Uruguay podemos tener ciencia de calidad con muy buena gente y por lo tanto tiene que tener las facilidades para poder hacerla o para poder formarse. En Durazno era el viejo hospital de Durazno, que fue un hospital de referencia durante años, donde casi toda la gente del Río Negro para el norte o de la zona centro del Uruguay nació y murió en el hospital de Durazno hasta la década del 60 o 70. Era un valor simbólico y estaba transformado estaba ocupado en ese momento. Sí, era una zona deprimida de la ciudad de Durazno, era un viejo predio abandonado, prácticamente abandonado, que era un problema. Bueno, se lo recicló, un magnífico reciclaje, y se instaló allí este centro de actividad tan dinámico, ¿no?, que revitalizó justamente, le dio nueva vida a una zona complicada. Y bueno, y sí, ahí van 500 gurises todos los días, ¿no? En una ciudad como Durazno, 500 gurises dando vueltas, no es menor. En San José, la vieja cárcel de San José, en el medio de la ciudad, una cuadra de la plaza, es hoy una sede de la UTEC, junto con UTU, que trabajamos juntos. Pailana, en Paysandú, que era una cosa también que para los sanduceros era algo que era el símbolo un poco de la caída de la época de oro, ¿no?, de Paysandú. También ahora es sede de UTEC y allí también con UTU y con algunos otros emprendimientos. Y bueno, Cerro Largo, el viejo molino Gramón de Cerro Largo, que es muy simbólico, también es hoy una sede de UTEC. O sea, no fue de casualidad que elegimos esos lugares, sino que fue algo que entendemos que valoriza, más allá de la oferta educativa y de ponerle equipamiento de primera, lo que es la percepción social de la universidad y el rol que la universidad cumple como aglutinador y provocador de una mejor perspectiva de vida para la gente. Sí, me parecía bueno, en este repaso que estamos haciendo, destacar ese aspecto, ¿no? Las localizaciones elegidas, los inmuebles tomados como base, el tipo de construcción, el diseño y el impacto, ¿no? El impacto que nada más que pensando en la ciudad, en la ciudad correspondiente, generan estos institutos, ¿no? Creo que es todo un tema dentro de esta historia, breve historia, intensa historia de la UTEC que estamos tratando de repasar. En esta entrevista con Rodolfo Silveira, integrante del primer consejo directivo de la UTEC, en la que repasamos cómo arrancó esta institución, incorpora algunos mensajes de oyentes que van por el lado de las localizaciones. Edgardo, por ejemplo, destaca que ahí mismo, en el predio del ex Anglo, estaba construida recientemente, o sea, poco antes de esta llegada de la UTEC, la unidad conjunta INIA-LATU, como que había ya un paso en esa dirección, ¿verdad, Rodolfo? Claro, bueno, yo en realidad ahí también hay un poquito de esas historias de vida que a veces se cruzan. Yo estaba de presidente del LATU cuando me nombraron en la UTEC y dejé el LATU después, ¿no? Y entonces conocía, porque el LATU estaba poniendo su laboratorio en aquel momento como LATU, después se sumó INIA, y sí, ahí mismo también, a media cuadra, a 200 metros. Entonces, ya un poco conocíamos el lugar y era todo un desafío agarrar aquellos enormes galpones y transformarlos en una cosa distinta. Pero sí, es cierto, ahí hay un polito de cosas. Bueno, está la UDELAR también, digo, está muy bueno, está muy bueno. Después otro mensaje, no tiene firma, no sé quién lo manda, pero destaca que en Rivera, en el caso concreto de Rivera con la UTEC, se creó el primer campus universitario, con UDELAR y con la ANEP, ¿no? Esa fue otra de las vueltas que tuvo esto. Bueno, ahí hay una estrategia distinta, porque ¿qué pasa? Cuando una institución educativa terciaria, universitaria, aterriza en un territorio, tiene que mirar muchas cosas. En Rivera se da una cosa muy particular. Primero, es el único lugar en el Uruguay en donde hay un polo educativo donde están todos representados. Está ANEP, está Formación Docente, está la UTU, está UDELAR y estamos nosotros. Todos en el mismo campo. Eso tiene un valor incalculable. Obviamente que hay que seguir trabajando la institucionalidad y todo lo demás, pero que todos compartamos un predio no es menor. Para mí tiene un valor agregado enorme
Es casi un milagro, diría yo, en un país tan afecto a las chacras, ¿no? En especial en materia educativa. Exactamente. Y ojo, y también no es fácil, porque a veces podíamos enredarnos en decir hasta dónde corta el pasto cada uno, el pedazo que le corresponde, pero por suerte nunca caímos en eso, por suerte. Y hay otra cosa, que en Rivera, y ahí vuelvo a reivindicar a Mujica, en Rivera hay una cosa muy valiosa, es una ciudad de frontera seca. Del otro lado está Brasil. Uh-huh. Entonces a Brasil lo podemos ver como algo peligroso o como un gran socio estratégico. Porque yo en Rivera hoy tenemos un posgrado en robótica e inteligencia artificial que hubiera sido imposible desarrollar en el interior si no fuera en Rivera, porque tenemos un gran número de docentes justamente brasileros. Porque hay un desarrollo importante de robótica en Río Grande do Sul, fundamentalmente en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y eso es un poco también, me parece a mí, que haciéndole, no sé si un homenaje al Pepe, pero sí un poco siguiendo esos lineamientos grandes que nos dio al principio, de decir, bueno, hay que integrarse y Latinoamérica tiene que ser una sola. Yo estoy convencido que eso es así, pero después aterrizarlo, hay mil formas de aterrizarla. Yo creo que esta es una, y creo que en ese sentido todo lo que se trabaje en políticas de frontera, en el caso de Rivera o en el caso de Cerro Largo, donde tenemos todo el problema de la Laguna Merí, todas esas cosas, la frontera seca también, los puentes, hay muchísimas cosas que se puede hacer y que tiene que ver con que haya una institución educativa que asuma esos desafíos y que los lleve adelante. Para cerrar esta parte de la entrevista, vuelvo a la audiencia con este mensaje de Alejandro. Dice, soy ingeniero civil, tengo una empresa de ingeniería y hace poco salí a buscar profesionales de la UTEC. Me encontré con una muy grata sorpresa por lo que comprobé está germinando allí. Políticamente me siento independiente, pero este logro es un cambio muy grande, muy pero muy grande. Obviamente para eso se necesitan más proyectos de inversión que el país tiene que desarrollar, pero estamos ante una gran herencia del gobierno Mujica, dice el mensaje. Y voy a hacer pie en ese mensaje, si le parece, Rodolfo, ahora, cuando retomemos el reportaje, para que nos situemos en lo que está produciendo hoy. ¿Qué tipo de recursos humanos, qué tipo de seres humanos está produciendo hoy la UTEC? ¿Le parece? Sí, perfecto. Uno de los logros indiscutidos de la presidencia de José Mujica fue la fundación de la Universidad Tecnológica, UTEC, un ecosistema de conocimiento que buscó llegar al interior del país con el objetivo de potenciar el desarrollo y además el arraigo. Tal vez no fue un hito muy marketinero, pero ojo, contó con el apoyo de todo el sistema político, promovió una transformación profunda en el mapa educativo del país y hoy es un orgullo, hoy es una realización potente, de gran incidencia. Estamos repasando cómo fue aquella etapa inicial y para eso nos acompaña Rodolfo Silveira, doctor en medicina, doctor en ciencias, que integró el Consejo Directivo Central inicial y todavía está ahí, aunque creo que ya a punto de retirarse. Rodolfo, volviendo sobre ese mensaje del oyente Alejandro que yo citaba hace unos minutos, repasemos. ¿Qué carreras ofrece actualmente la UTEC? A ver, un resumen, un esqueleto. Es difícil mencionarlas todas, ¿no? A ver, a mí hay una cosa que a veces la gente dice carreras, a mí me gustan decir más que nada ofertas educativas. Hoy en el mundo de la educación terciaria las formaciones han cambiado un poco, en el sentido de que hay las carreras, entre comillas, tradicionales, de 4 o 5 años, pero también hay ofertas educativas cortas, muy enfocadas, muy de nicho, digamos, que también son muy exitosas. Por decir algo, nosotros tenemos un programa en agua y saneamiento que es ya para gente formada o que tenga una cierta formación, que tiene una enorme demanda y que fundamentalmente lo que van son ingenieros de OCE. ¿Por qué? Porque no hay en el Uruguay ese tipo de formación. Eso lo hacemos con los holandeses, por ejemplo, que son en el mundo uno de los países con mejor reconocimiento en lo que tiene que ver con el manejo de la problemática del agua, en un país como Uruguay, además que tiene aparte del saneamiento todo el resto, ¿no? Pero las formaciones son muy distintas. Hay formaciones tradicionales de carreras
que tienen corta duración o mediana duración, como la logística, la mecatrónica, que viene a ser la mecánica, electrónica, informática y robótica, la ingeniería biomédica, la ingeniería en alimentos, agua y desarrollo sostenible, todas las tecnologías de la información en sus múltiples facetas, porque voy a hablar de tecnología de la información, es prácticamente un mundo entero, desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad, y ahí también, y bueno, nos revolvemos como gato de Israel entre la leña, ¿no? Para mantener ese crecimiento brutal del conocimiento, donde el mundo produce más conocimiento en los últimos 20 años en todo lo largo de la historia, para adecuar la formación, pero también para formar individuos que no solo sean técnicamente capaces, sino que tengan otro tipo de habilidades. A ver, ¿a qué se refiere? Hoy el mundo requiere también, y bueno, hoy el mundo también requiere que, voy a decir una cosa que alguien me podría acusar de casi demente, pero hablando con la gente del Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, ellos decían, bueno, estamos pensando en formar todólogos, es decir, gente que sepa un poco de cada cosa, pero que tenga los teléfonos de quién llamar cuando precise un especialista. Esa es una particularidad que tiene el mundo hoy, porque los problemas son tan complejos que ya no hay nadie que sepa de un problema todo, sabe pedazos. Entonces, ese tipo de formación amplia por un lado, pero también con nichos de especialización, es parte de nuestra estrategia, y también el hecho de que los individuos tengan competencias transversales. Y voy a hacer una muy simple. No puede haber nadie que salga de una universidad sin conocer algo de inglés. Es algo que parece muy tonto, pero es vital. Pero no que sepa leer Shakespeare, que sepa hablar con un técnico en Alemania para solucionar un problema en una nafe de un molino de viento. ¿Se entiende sí, sí. El concepto? Es decir, ese tipo de cosas. Es un inglés muy especial. Exacto, un inglés no tiene que ser. Bueno, entonces, hay un montón de cosas en eso, y después hay áreas que ahora estamos empezando. A ver, la UTEC tiene una carrera de jazz y música creativa en Mercedes. No es menor. ¿Por qué? Porque el jazz es una forma de, cuando hacemos una intervención, muchas veces trabajan los de jazz junto con los de tecnologías de la información, con la gente que hace gamificación, con los ingenieros que hacen alguna otra cosa en mecánica, electrónica, informática, y esos individuos integrados y creando valor, para nosotros son parte de lo que es el sello distintivo de la UTEC. De nuevo ahí está el anclaje local, ¿no? Se eligió Mercedes a esos efectos, teniendo en cuenta la tradición de la capital del departamento de Soriano, que cada verano organiza ese festival impresionante, ¿no? Jazz a la calle, claro. Y que tiene toda una comunidad volcada al jazz y a la música, ¿no? Claro, y que trasciende la música. No son profesores de música, son gente que lo que hace es crear. Y esa creatividad uno la puede usar para muchas cosas. Entonces, me parece que eso de darle a la gente que pase por usted la posibilidad de crear y de descubrir lo valioso y lo disfrutable que es el conocimiento, creo que es un poco lo que tratamos de hacer desde el punto de vista de la formación. Preguntan desde la audiencia a propósito de costos. Y en definitiva están hablando de presupuesto, ¿no? ¿Cuál es el costo de los cursos de la UTEC? ¿Cómo se financia en general esta institución? La UTEC se financia fundamentalmente con fondos del Estado y representa el 1% del presupuesto educativo. O sea que la UTEC no es una universidad que tenga un gran peso. Obviamente que si tuviéramos más dinero podríamos hacer más cosas, pero no es una universidad que sea significativa en el costo total del sistema educativo uruguayo, y tiene mucha colaboración internacional y también es muy activa buscando fondos de cooperación externa. Nosotros trabajamos con la Fundación Gates, trabajamos con el BID, trabajamos con la Unión Europea. Hemos tenido proyectos de muchísimos organismos internacionales o instituciones que también ayudan a que fundamentalmente la gente tenga posibilidad de desarrollar proyectos, innovaciones y otras cosas que no lo podríamos hacer solo con el presupuesto. Pero me quedó grabado en la memoria ese número, ¿no? Apenas el 1% del presupuesto de la educación en Uruguay. Sí, ese es más o menos, hasta el de 24 por lo menos, era más o menos
es más o menos el presupuesto. Ahora, bueno, habrá que hacer un presupuesto nuevo. Hay un plan estratégico para el 2025-2030, pero es de resorte de los nuevos consejeros. Veremos cómo se plantea cuando ingresan, ¿no? Es otro milagro de la UTEC ese, entonces. Bueno, yo que sé, no sé si es milagro. A veces también es como administrar, ¿no? Nosotros tratamos de ser muy prolijos en la administración, tratamos de, yo qué sé, digo, no somos muy grandes, son 700 funcionarios en total que tenemos, pensando en docente y personal técnico y de apoyo. Hubo una fuerte inversión en infraestructura, como tú mismo decías desde el comienzo, ese fue el costo inicial grande, y bueno, ahora hay mantenimiento, ahora hay un crecimiento en la región este, se inaugura en agosto el 5º Instituto Tecnológico Regional en Minas, y ese, por ejemplo, va a estar fundamentalmente en una primera etapa dedicado a dos cosas: las industrias culturales y creativas, que pensamos que son parte también, porque también ahí hay mucha tecnología. Hoy cualquiera que vea el mundo de los videojuegos sabe que ahí hay mucho de creatividad, ¿no? y cultura, por decir algo. Y por otro lado, estamos lanzando un programa nuevo que se llama Trama, que es una preocupación que tiene la UTEC, y esta sí es muy seria, y creo que nos compete a los uruguayos pensar en ella, que es cuántos gurises perdemos en la enseñanza media. Entonces tenemos la idea de que, vamos a ver si después se concreta, de poder rescatar gurises para que no abandonen la enseñanza media antes de terminar la misma y puedan acceder después a una carrera universitaria. Y por otro lado, la introducción de lo que llamamos microcredenciales, que es la posibilidad de que la gente haga cursos cortos y vaya acumulando créditos, pensando en algo que capaz que en Uruguay a veces cae medio grueso, se hace un poco difícil de entender, que es que la gente se vaya haciendo su propia carrera, su propia formación, juntando microcredenciales de diferentes oportunidades de aprendizaje para lograr en definitiva una certificación universitaria. Todas esas cosas están en el pipeline de la UTEC, y bueno, y ojalá se den así, ojalá se siga teniendo esa inquietud por hacer cosas. Termino esta parte con otra pregunta de la audiencia, esta es de Lucía, a propósito de la inserción laboral. ¿Qué está pasando con la inserción laboral de los egresados de UTEC? 80% de los egresados están trabajando en el área en la cual se formaron. Esos egresados, yo creo que agrega mucho valor. Eso que decía alguien de la audiencia que escribía, que le llamaba la atención la formación que tienen. Y bueno, son muchachos o muchachas que se forman en definitiva para el mundo del trabajo. Y a veces hay gente que dice, bueno, ¿qué quiere decir mundo del trabajo? ¿Van a laburar para las empresas? No, se están formando para tener una herramienta en la vida que les permita generarse a sí mismos las posibilidades de crecer. Algunos harán sus pequeñas empresas, tenemos pila de ejemplos de eso, pero son reconocidos, trabajan en buenas empresas, están en el interior porque se quedan en el interior, entonces ya no hay aquella migración o eso de que a los 18 años nos venimos a Montevideo y formamos familia acá. Y lo otro es una radicación importante de docentes de alto valor académico en los territorios. Eso también cambia, ¿no? Digo, cuando uno tiene un docente de alto nivel viviendo en Durazno, viviendo en Rivera, viviendo en Fraiventos, eso también permite que las muchachas y los muchachos alrededor de esos docentes se formen grupos que después, cuando van al mundo laboral, son muy competitivos en el buen sentido de la palabra, me refiero, ¿no? Es mano de obra calificada de muy buen nivel. Siempre hay alguna pregunta más, siempre hay alguna inquietud más entre los oyentes, Rodolfo. Agrego este mensaje para una respuesta breve. Dice Griselda, ¿cómo ve la UTEC la posibilidad de desarrollo de universidades para el adulto mayor? Lindo tema. Claro, por las personas que, claro, abundan, que tienen tiempo y disposición para aprender y aportar, que especialmente nuevas tecnologías, informática. ¿Qué dice de esto? Bastantes cosas. Nosotros estamos ahora trabajando fuertemente y hay toda una línea de trabajo que esperemos se pueda concretar a la brevedad,
en el tema que en el mundo se conoce como economía plateada, ¿verdad? Digo, que es esa problemática que está teniendo y la tiene Uruguay, de una población envejecida. Somos de las poblaciones más envejecidas de Latinoamérica, estamos con cosas similares, y gente que es productiva, que está con capacidad de seguir trabajando y que lo que necesita es lo que podríamos llamar formación continua o, como le llaman en inglés, lo que pasa es que ahí usan esas palabras inglesas, el reskilling, el upskilling, es decir, reformularse, hacer cursos y poder seguir trabajando y aportando. Toda esa problemática nosotros la tenemos. Yo estuve ahora en enero en una actividad en Europa por estos temas. Es un tema que a la UTEC le preocupa y que creo que va a ser necesidad de todo el Uruguay, ¿no? Eso y nuestro problema demográfico. Nos estamos quedando sin gurises. No tenemos tasa de reposición de la gente. Se nacen menos de los que se mueren. Es bien fácil. El año pasado, en el 23, la cifra del censo, teníamos 30.000 gurises nacidos y hace 60 años había 60.000. Entonces, esa es una población envejecida con pocos gurises, o sea que las personas que hoy llamamos adultos mayores, o como quieran llamarle, es decir, me voy a referir autorreferencial, los viejos como yo, vamos a tener que seguir laburando. Y me parece bien, me parece bien en el buen sentido, ¿no? Digo, que quiera que tenga la oportunidad de poder seguir formándose. Quizás en el final, ahora en la última parte de la entrevista, vamos por el lado personal, con alguna pregunta por ahí. La UTEC, la Universidad Tecnológica, su fundación en el tercer año del gobierno encabezado por el expresidente José Mujica, el acuerdo multipartidario en torno a ella, cómo fue el arranque, cómo evolucionó, cómo está desplegada, cuáles son los planes a esta altura, 12 años después. De eso estamos conversando con el doctor Rodolfo Silveira. Rodolfo, teniendo en cuenta eso, que usted estuvo en el comienzo mismo, en la génesis, que le tocó empujar cuando este proyecto se llevaba a la práctica, bajaba al terreno, me interesa consultarle en el terreno personal justamente cómo fue el vínculo, el intercambio con el entonces presidente Mujica, cómo iba y venía esta, que era una idea que él respaldaba, ¿no? que él impulsaba. En realidad fue muy simple, muy directo, muy llano, muy de decir, vos te animás a hacer esto, y decirle, sí, que hablábamos con Pablo Chilibrosta en su momento, que fue con el que más trabajé de comienzo, y sí, le damos, y bueno, tampoco era de charlar mucho, no es que hubiera una reunión por mes, era ustedes hagan y cualquier cosa me avisan. Y eso yo creo que también habla de algunas cosas buenas, de que el Pepe no era una persona invasiva en el sentido de estar continuamente arriba de las cosas. Si le parecía o olfateaba que las cosas iban más o menos bien, dejaba seguir. Lucía tuvo un rol activo también. Yo creo que en eso tanto Pepe como Lucía eran un poco, como decía Benedetti, mucho más que dos, ¿no? Jugaban muy bien de taquito, y creo que es un valor, y todo el apoyo político, que en el interior era muy claro, los intendentes, entonces había una sintonía que hizo con mucho trabajo, pero un trabajo muy gratificante en el sentido de que se conseguían cosas. Y nos dejó siempre trabajar con absoluta autonomía, porque en definitiva somos una universidad pública, no pertenecemos ni a ningún partido, ni a ningún sector, somos la Universidad Tecnológica, política nacional. Uh-huh. Así que bueno, ese fue un poco la forma en que trabajamos. A propósito del liderazgo suyo y de quienes le acompañaron en ese consejo directivo inicial, hay varias referencias, hay varios reconocimientos a quienes fueron justamente sus compañeros en esa etapa de los primeros meses, de los primeros años, ¿no? ¿Qué dice en ese sentido? Miro los mensajes de oyentes y encuentro ese otro destaque, ¿no? Hubo muchísima gente que trabajó por lo que... A ver, la UTEC no es de nadie. Yo a veces dicen, no, porque vos que estuviste al principio, pero la UTEC no es de nadie. La UTEC, hubo muchísima gente que laburó para la UTEC, y
y algunos tuvimos algunas responsabilidades y otros tuvieron otras. Los que trabajaron en territorio y trabajan en territorio fueron tan importantes como cualquiera de nosotros. Yo creo que no hay que confundir las instituciones con las personas. A nosotros nos tocó este laburo porque nos mandaron a hacerlo, lo hicimos. Creo que es tiempo de retirarse. Nosotros ya lo habíamos decidido el año pasado con el resto de los consejeros. En julio del año pasado fuimos a la chacra, ¿verdad?, con mi viejo para decirle que nos parecía que había que irse. Y me parece que por eso es que yo no creo mucho, creo que sí hay liderazgos y cosas que uno, pero son responsabilidades que uno asume. Y también hay que saber cuándo hay que correrse los proyectos y dejar gente joven y que continúe con la tarea, ¿no? Y ese es su momento, usted lo acaba de decir, este es su momento, usted está dejando la UTEC. Sí, nosotros estamos esperando la veña de los nuevos consejeros para irnos, pensábamos que iba a ser esta semana, pero bueno, justo con esto de Pepe probablemente se postergue hasta la semana próxima, un par de semanas más. Pero sí, hay que irse y creo que lo que tiene de bueno es que también tiene que haber gente joven, tiene que haber nuevas generaciones, en definitiva nosotros, decimos que formamos para que el mundo futuro tenga sean los jóvenes, los que valgan, los que asuman esa responsabilidad. Tenemos que dar el ejemplo de que, bueno, vengan muchachos, no generar una gerontocracia manejando las instituciones, ¿no? Prueben y equivóquense, eso es lo mejor de todo, ¿no? Pero hay una cosa valiosa y que para mí me parece importante, que es aquello de una cosa que escribió el Luego de Sendic, que era todo es plan y fantasía, ¿no? Al principio todo es plan, pero al final, como al principio, todo es plan y fantasía. Yo creo que eso ahí en esa frase, eso es lo que hay que tener, esa cosa de seguir sintiendo la emoción y el corazón, más allá de ponerle cabeza, de que las cosas valen la pena hacerlo. Bueno, y entre los mensajes hay algunos referidos a usted en particular, y ya que está por cerrar su carrera, su trayectoria en la UTEC, puede ser bueno que escuche mensajes como este de Daniel, que dice: Rodolfo estuvo siempre en la vanguardia, empujando hacia nuevas y mejores realidades. La biotecnología, la innovación, el conocimiento son fundamentales para la soberanía de Uruguay. El triángulo de Sábato, academia, gobierno, empresa, tiene en la UTEC una plataforma de nuevas oportunidades. Y va con las felicitaciones del caso, ¿no? Bueno, es un pariente seguramente, o alguien a quien le debo plata y que quiere cobrar, yo qué sé. Siempre me gustó un poco estos desafíos de cosas locas. Yo siempre digo que las cosas locas son las que divierten, ¿no? No quedarse quieto. Pero ya debe tener algún otro plan, me imagino. Vamos a ver, por ahora descansar un poco, después veremos, vamos a ver qué hacemos. Rodolfo Silveira, doctor en medicina, doctor en ciencias, integrante del Consejo Directivo Central de la UTEC desde su inicio, desde su puesta en funcionamiento. Le agradezco especialmente este testimonio esta mañana y esta puesta a punto que hemos hecho de los avances, del desarrollo que esta institución ha tenido en estos 12 años de vida. Volvemos a conversar entonces. Muchas gracias a ustedes. Realmente es un tacto poder contar un poco estas cosas más cotidianas y más de todos los días de la UTEC, sí. Sacándole un poco de todo el empirifollarse, eso me gustó mucho. Muchas gracias. Se lo notó entusiasmado y emocionado, las dos cosas, ¿no? Sí, uno se emociona y sigo tan entusiasmado como el principio. Eso está bueno. Nos reencontramos entonces. Un abrazo y buena jornada.